Hank es un desarrollador de videojuegos. Un día, mientras estaba en una convención de juegos, descubrió Tetris, un juego adictivo que se convirtió en un éxito instantáneo en Rusia. Vio el potencial de ganar mucho dinero con este juego y decidió asociarse con Nintendo para llevar Tetris a una audiencia aún más grande. Pero como la Unión Soviética es comunista, obtener los derechos del videojuego iba a ser difícil, pues se descubriría que había corrupción, no solo por parte de Rusia, también hay otra empresa que está interesada en obtener los derechos del juego, sin importar lo que les cueste. ¿Estás por ver? Esta es la historia de Hank Rogers, un programador de videojuegos que asiste a un evento para promocionar su juego, pero no recibe mucha atención. En este evento prueba por primera vez Tetris, un juego que inmediatamente llama su atención. Al investigar, descubre que Microsoft posee los derechos del juego en todo el mundo, excepto en Japón, lo que le hace ver una oportunidad para ganar mucho dinero. Por eso habla con su jefe para contarle la historia del videojuego, comenzando por su creador, Alexei, quien trabaja para el gobierno de Rusia como programador. Una noche, al ver unas piezas de rompecabezas, experimentó con ellas y se le ocurrió la idea de un videojuego donde se unen piezas diferentes. Así nació la primera versión del juego, que era con paréntesis, pero con la ayuda de sus amigos lo convirtieron en cuadrados y le otorgaron un color a cada pieza. Gracias a que la gente copió el juego y se esparció por toda la Unión Soviética, fue como se convirtió en un éxito. Sin embargo, debido al sistema comunista que regía en la Unión Soviética, el gobierno no permitía que el juego saliera del país, y así evitar que otros países se beneficiaran económicamente de algo que les pertenecía. Robert Stein, quien se dedica a comprar derechos de videojuegos para luego revenderlos, se topó con Tetris durante una de sus búsquedas y contactó a su creador para comprar los derechos del juego. Sin embargo, Alexei, el creador de Tetris, debía pedir permiso a su empresa para vender los derechos. Una vez obtenidos, Stein se puso en contacto con Robert Maxwell, el presidente de Microsoft, y su hijo Kevin, el director de Microsoft, para discutir la adquisición de los derechos de Tetris para la computadora. Juntos planearon obtener los derechos para distintos dispositivos, pero la obtención de los derechos no sería tan fácil, ya que Hank se reunió con el director de Nintendo, Hiroshi, para mostrarle Tetris y poder negociar los derechos para consolas y máquinas de arcade. Una vez que obtuvo el permiso, le pidió a su jefe que le otorgara el dinero necesario para producir los cartuchos del juego. This is a once-in-a-lifetime opportunity, Eddie. It's the perfect game. Ya que él sería su distribuidor junto con su esposa, a Kenny, quien es la directora de su empresa de distribución. Kevin llama a Hank para decirle que ya habían vendido los derechos de arcade, mucho antes de que él firmara el contrato por los mismos derechos. Después de esta noticia, Hank se siente traicionado y frustrado, así que decide buscar la ayuda de Kiroshi para ver si puede hacer algo al respecto. Kiroshi lo invita a las instalaciones de Nintendo en Seattle, donde Hank tiene la oportunidad de probar el primer Game Boy que estaban desarrollando. Durante su visita, Hank también tuvo la oportunidad de jugar el juego de Mario Bros, que sería el juego de lanzamiento del Game Boy. Aprovechando la oportunidad, Hank les mostró Tetris y les pidió que lo vendieran con ese juego, ya que esto resultaría en una venta aún mayor que si se vendiera solo con Mario. Hank estaba decidido a conseguir los derechos del juego para consolas portátiles. La negociación con los rusos estaba resultando ser muy complicada y requería de mucho dinero para obtener los derechos. Los rusos querían las regalías de las computadoras para poder otorgar los derechos para arcade. Microsoft le debía dinero al señor Stein y sin ese dinero no le podía pagar a los rusos sus regalías, por lo que se reunió con Kevin en su oficina para discutir la situación actual de los derechos del juego. Al llegar, se dio cuenta de que Kevin y su padre estaban teniendo una discusión con Robert, quien aún no había conseguido los derechos para la versión arcade del juego. En medio de la discusión, Hank preguntó sobre los derechos del juego para consolas portátiles, lo que sorprendió a todos, ya que Nintendo no tenía portátiles. Sin embargo, Kevin y su padre mintieron diciendo que también poseían esos derechos. Él aprovechó la oportunidad y le ofreció a Robert comprar los derechos por $25,000, pensando que los tenía en su poder, pero para su sorpresa, Robert había vendido los derechos a otra compañía por una suma mayor de dinero, traicionando tanto a Microsoft como a Hank. Stein to get me handheld rights. Is Stein cutting you out and getting the deal for himself?
himself? I mean, if he is, he's cutting out more than just me. Hank se aventuró hasta Moscú, donde rápidamente se dio cuenta de que no era bienvenido por la gente rusa. Afortunadamente conoció a una chica llamada Sasha, quien lo ayudaría a ser su intérprete en el país. Juntos se dirigieron a Elegord para hablar con el presidente Nikolai, pero esto no era tarea fácil. Ingresar sin tener una cita reservada se considera un delito. Hank decidió correr el riesgo y le mostró la versión japonesa del juego de consola. Para su sorpresa, Nikolai le informó que él no había vendido los derechos del juego a nadie, ni de portátiles ni de arcade. Hank explicó cómo los derechos habían pasado de empresa a empresa hasta llegar a él, pero Nikolai sabía que esto era ilegal. Finalmente lo convenció para que hablaran sobre el juego y lo citó para el día siguiente. Sin embargo, al salir de la reunión, unos rusos lo amenazaron para que abandonara el país. Resulta que uno de ellos, llamado Valentín, es miembro del comercio exterior y quería hacer el trato con Microsoft para quedarse con el dinero de la compra del videojuego. Hank estaba decidido a luchar por los derechos del videojuego, sin importar los obstáculos que tenga que enfrentar. A pesar de las amenazas de Valentín, asiste a la reunión de negocios y se encuentra con Alexei y los demás. Valentín hace todo lo posible por intimidar a Hank y lo amenaza con meterlo a la cárcel si no abandona el país, pero Hank no se deja intimidar y pide ver el contrato que hicieron con el señor Stein. Nikolai le muestra el contrato. Al leerlo, les aconseja definir en un nuevo contrato el término computadora, para que mantengan los derechos de las consolas. Después de esto entregan el nuevo contrato a Stein, el cual incluye los derechos de arcade por $150,000, aunque pide un día para analizar el contrato. Hank intenta volverse amigo de Alexei. Como en Rusia tienen prohibido invitar a personas de otros países a sus casas, Alexei le entrega la dirección en un papel para invitarlo a cenar. Durante la cena, ambos se dan cuenta de que comparten la misma pasión por hablar sobre la creación de videojuegos. Designer, Hank. And a programmer. No, I've mostly been doing sales lately. Pascal or assembler? I was gonna ask you the same thing, Skull. Assembler's my go-to, but never underestimate The power of basic. Por eso le enseña la primera versión de Tetris, dejándolo jugar y ambos tienen ideas para mejorarlo, pero alguien toca la puerta y le pide a Hank que se vaya para que él no tenga problemas. Pero como se sienten tan identificados el uno con el otro, Alexei rompe las reglas y lleva a Hank a un mini antro donde están todas las personas que se oponen al comunismo. Ambos pasan un buen rato, pero por haber roto las reglas, un par de rusos visitan a Kenny para pedirle que le diga a su esposo que regrese a su país. Cuando Hank llega a su hotel, es agredido por unos rusos en modo de advertencia. Le roban sus cosas y le toman una foto donde Sasha lo besó porque supuestamente estaba preocupado por él. Married. You gotta go. Desesperado por entender lo que estaba pasando, Hank regresa para hablar con Nikolai en busca de una explicación, pero este se niega a hablar del tema ya que tiene prohibido revelar cualquier información relacionada con el contrato. Lo que Hank no sabe es que Valentín ya había hecho un trato con Robert Maxwell, a cambio de recibir $400,000 garantizándole el cierre del acuerdo de los derechos de los portátiles con Microsoft. Como todo lo hizo a espaldas de Nikolai, solo le da la orden que han decidido darle los derechos a Microsoft y deberán pagar $1 millón al final de la semana para obtenerlos. Pero Nikolai presiente que algo anda mal y decide contarle a Hank que tiene que hacer una oferta mejor que la que han hecho con Microsoft antes de que termine la semana para que Nintendo pueda tener los derechos de los portátiles, pues el señor Stein en su nuevo contrato solo había firmado los derechos de computadora y arcade. Hank, saliendo de la empresa, se encuentra con Alexei, le comparte la historia de su padre. Él había escrito un libro, entonces su amigo lo vendió a espaldas de él en el extranjero y su padre recibió el castigo de nunca volver a trabajar. Alexei promete que sus hijos no pasarán por la misma situación, pero teme que las acciones de Hank puedan poner en peligro su trabajo y su futuro. Le muestra a Hank el edificio donde trabaja el hombre más poderoso de Rusia, Valentín, y le cuenta que ha estado vigilando todos sus movimientos. Además le dice que Sasha trabaja con ellos y que saben que Elegord le ha prometido los derechos de los portátiles. Valentín golpea a Nikolai por haber advertido a Hank que aún no han cerrado el trato, lo que hace que Valentín lo vea como una traición a su país. Como resultado, Nikolai, amenazado, le envía un mensaje a Hank diciendo que el contrato ha sido cancelado. Hank habla con su esposa acerca de la situación, ya que si no obtienen los derechos del juego, perderán la casa, aunque su esposa solo se enfoca en que no asistió al concierto de su hija como había prometido. You missed your daughter's concert. Hear what I just said? 私が言ったことは聞いてた。We've got nothing left. Nothing. It's over, and you're giving me shit about missing a concert?
Maya. Nikolai acude con Alexei con un documento que podría darle una última oportunidad a Hank. Como quiere ayudar a su amigo, le manda el mensaje, donde decía que el tiempo que Microsoft tenía para pagarles ha expirado. Por eso va con la gente de Nintendo, explicándoles la situación, y que si ofrecen una buena cantidad de dinero a los rusos, ellos serán los dueños de los portátiles. Por eso van hasta Moscú. Desafortunadamente las cosas se complican para Alexei. Valentín lo despide de su trabajo y lo amenaza con desvivirlo si continúa interfiriendo. Cuando el contrato con Nintendo iba a concluir, es interrumpido por Sasha, pues es protocolo del gobierno leerlo antes de firmar. A las pocas horas el señor Maxwell hace una contraoferta para obtener los derechos restantes, pero Hank, al darse cuenta que no les puede dar el dinero en ese momento, deduce que es porque no lo tienen. Por eso Nikolai firma con Nintendo y les sugiere que se vayan del país para que estén a salvo. Cuando Valentín llega a la empresa, discute con Maxwell para saber dónde está el dinero que habían acordado entre ellos. Como ahora no lo tienen, le dice que se lo duplicará, a lo que Valentín responde que ahora quiere el 50% de Tetris, y Maxwell se los dará si captura a Hank y a su equipo antes de que salgan del país. Alexei, al escuchar que iban tras Hank, se adelanta y los salva, creando una persecución para poder llevarlos al aeropuerto. Cuando llegan logran abordar, pero Valentín, al querer detenerlos, se sube al avión equivocado. Cuando planea capturarlos, Shasa, al saber la corrupción de su jefe, lo arresta. Hank y Nintendo lo habían logrado. Como ya todos tenían lo que querían, le pide una disculpa a su hija por perderse su musical y le pide que lo vuelva a hacer. もしよかったら我が見せてしまったパフォーマンスをでくれないかな。準備してくれね。 También le da la noticia a su esposa que ahora tienen los derechos. Le manda una copia a Alexei de su propio videojuego y lo invita a él y a su familia a su país, donde ahora vivirán. Esta historia está basada en hechos reales. Nintendo, con el lanzamiento del Game Boy y Tetris, fue todo un éxito, y la amistad de Hank y Alexei también sucedió en la vida real. Si llegaste hasta aquí, apóyame con tu like y tu suscripción para que este video llegue a más personas. Gracias por tu atención. Hasta luego, mis panas. Yeah, I know, but sometimes you gotta say fuck the rules, right? I mean, that's why I came to Moscow, and I think that's why you invited me here tonight.